El 9 de agosto de 1978, el vuelo 411 de Olympic Airways partió del aeropuerto internacional Ellinikon de Atenas. Hasta 2001 fue el principal aeropuerto de Atenas, por lo que había frecuentes vuelos desde aquí a destinos populares. Uno de ellos era Nueva York. De hecho, hacia allí se dirigía el vuelo 411. Había 400 pasajeros y 18 miembros de la tripulación a bordo, y era en general el vuelo más habitual, hasta que el avión estuvo a punto de estrellarse en el centro de Atenas. Un pequeño y discreto micro recordatorio. Si te olvidas de darle a me gusta, danos un like ahora para que no se te olvide. Los primeros problemas comenzaron durante el despegue. Era un día caluroso, al fin y al cabo era principios de agosto, y la temperatura era de 32 grados. A esto hay que añadir que la meteorología de Atenas está considerada como una de las más complejas del mundo debido a la inversión térmica. Normalmente el aire es más cálido cerca del suelo, pero en Atenas es todo lo contrario debido a las montañas. Por todo ello, el sistema de refrigeración por agua se sobrecalentó y, por accidente, la tripulación confundió las inscripciones y lo desconectó. Al cabo de unos segundos el sistema volvió a activarse, pero esta vez fue suficiente para que el tercer motor explotara literalmente durante el despegue. Se perdió potencia, por lo que el avión viajaba muy despacio, para una maniobra de despegue, obviamente, y también le costó mucho ganar altura. De cara al futuro, los especialistas de Boeing analizaron la situación y llegaron a la conclusión de que era imposible volar a esa velocidad a esa altitud. Sin embargo, el avión voló. La altitud a la que ascendió apenas superaba los 60 metros. Era tan baja que la nave colisionó con las antenas de televisión y el peligro amenazaba no solo a las personas que iban dentro del avión, sino también a los habitantes de la ciudad. Miles de personas que habrían muerto si el Boeing hubiera caído, y volaba justo por encima de edificios residenciales. Los pilotos tuvieron que evitar los virajes en la medida de lo posible para mantener la altitud que habían ganado. También se concentraron en mantener el avión lo más lejos posible de la ciudad para minimizar el número de víctimas si se estrellaba. Aparte de que había casas alrededor, en la trayectoria del avión había una colina Pani de 61 metros de altura. Un Boeing viajaba a una altitud de 64 metros. Es un milagro que no chocaran. Un milagro, y gracias a los pilotos que rompieron las reglas para salvar miles de vidas. Según el manual, el tren de aterrizaje no debe replegarse en cuanto el avión abandona el suelo. Hay que alcanzar cierta altitud porque a veces se aborta el despegue. Sin el tren de aterrizaje en tal situación, el avión aterrizaría directamente sobre los bajos, lo que, por cierto, es muy costoso. Sin embargo, los pilotos del vuelo 411 decidieron que esta instrucción solo empeoraría las cosas, y tenían razón. En lugar de seguir las normas, quitaron el tren de aterrizaje, lo que mejoró la aerodinámica del avión. Aunque la altura era de solo 11 metros sobre la pista, eso es muy bajo. Nadie hace eso. Pero aquí tuvieron que hacerlo literalmente porque con el tren de aterrizaje retraído, el avión experimenta menos resistencia, lo que le permite volar más rápido y más suave. Bueno, tienes una idea de cómo funciona la aerodinámica, ¿verdad? Seguro que hay muchos expertos por ahí. Sentaos libres de dejar comentarios. Y es bueno que los pilotos también lo imaginaran, porque de hecho hicieron casi lo imposible, y todas las simulaciones de este vuelo que se hicieron después siempre acabaron en accidente. ¿Por qué no ocurrió eso en la realidad? Al parecer, porque los pilotos eran auténticos maestros de su oficio. En un momento dado, incluso bajaron el morro del avión para ganar velocidad y que el ingeniero pudiera aumentar la potencia de los motores. Cuando la velocidad aumentó un poco, los pilotos ganaron altura y dirigieron el avión hacia el mar. Afortunadamente, un ligero viento en contra levantó ligeramente la nave y esta pudo dar la vuelta. De lo contrario, el avión corría el riesgo de chocar con el monte Egaleo, de 469 metros de altura, sin posibilidad de esquivarlo. ¿Qué ocurrió después? Una vez sobre el mar, el avión vació su combustible para perder peso y pudo regresar sano y salvo a Atenas, al mismo aeropuerto del que había partido. Nadie a bordo resultó herido de gravedad. Por cierto, también he leído que algunos pasajeros durante esta aventura pensaron que se trataba de una visita turística. Imagínate sus caras cuando alguien les contó lo que realmente había pasado. En general, la situación era muy complicada y lo más atípica posible. Inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo se orientan los pilotos en general? ¿Qué deben hacer cuando ocurre algo así? La principal dificultad para un piloto ordinario es que está entrenado según el programa. Hay un cierto algoritmo de acciones, y a veces esta imposibilidad de desviarse del programa puede empeorar la situación. Hay un procedimiento establecido para cada situación de emergencia: pérdida de empuje de motor, riesgo de colisión con el suelo, cizalladura del viento, fallo de un motor. Hay listas de comprobación separadas y diferentes para todas estas situaciones. Pero esto es solo en teoría, porque en la práctica
En una situación crítica, no siempre es posible comparar lo que está sucediendo con las instrucciones y determinar qué algoritmo debe seguirse. Además, cada segundo cuenta, y es sencillamente imposible perder un tiempo precioso en largos análisis. Así que los pilotos actúan según la situación, mezclando listas de comprobación y haciendo algunos ajustes sobre la marcha. Y sí, incumplen las instrucciones para salvar vidas. Como resultado, las listas de comprobación se reescriben constantemente, sobre todo después de los incidentes, porque no es posible tener en cuenta todos los factores. Otro ejemplo, el aterrizaje de emergencia del vuelo 178 de Ural Airlines. El avión despegó de Moscú con destino a Simferopol el 15 de agosto de 2019, pero apenas unos segundos después, justo durante el despegue, colisionó con una bandada de gaviotas. Fue una colisión violenta que provocó el fallo del motor y el piloto pidió permiso al controlador aéreo para regresar al aeropuerto. El piloto recibió permiso, pero de repente falló el segundo motor. Y para que lo entendáis, el Airbus A321-211 solo tiene 2 motores. Conviene aclarar que fallo de motor no significa que todo se haya parado y apagado. Ese término se utiliza cuando un motor no puede proporcionar el empuje que se le exige. Como resultado, la tripulación decidió aterrizar el avión sobre su panza en un maizal mojado y sin soltar el tren de aterrizaje, y así se hizo. El aterrizaje fue realmente duro, pero una especie de colchón de tierra blanda y maíz lo suavizó. Y eso que se trataba de un avión con los depósitos de combustible llenos, pero aún así aterrizó sin encenderse, lo cual en mi opinión fue pura suerte. Aunque, ¿por qué no se pudo soltar el tren de aterrizaje? Creo que eso es lo que se hace al aterrizar. Sí, pero solo si el avión está aterrizando en una superficie plana. Si se intentara aterrizar en un maizal con el tren de aterrizaje desplegado, lo más probable es que el avión acabara de perder las alas, y con ellas los depósitos de combustible. Como resultado, el avión se habría quemado junto con la gente. Resultó que 233 personas que iban a bordo sobrevivieron gracias a esta decisión, aunque muchas cosas no se hicieron según las instrucciones. Y por cierto, aquí tenemos la situación opuesta a lo que ocurrió sobre Atenas. El avión ya había subido a la altura a la que debería haberse replegado el tren de aterrizaje, pero no se replegó. Esto provocó una resistencia adicional, por lo que el avión recorrió una distancia menor y pudo aterrizar dentro del campo. Si hubiera habido menos resistencia del aire, la nave habría tenido tiempo de alejarse más, y no había ningún lugar donde aterrizar, edificios y bosques. Después de que el avión aterrizara sano y salvo, los expertos empezaron a discutir la situación y, por separado, el comportamiento de los pilotos. Según estos expertos, el error más grave fue no replegar el tren de aterrizaje. Algunos creen que si se hubiera retirado el tren de aterrizaje según las instrucciones, el avión habría acelerado, habría podido hacer un círculo y aterrizar no en el campo, sino en la pista como es debido. Pero se puede suponer cualquier cosa. Lo más importante es que todos resultaron estar vivos. Y además, si el piloto decide aterrizar fuera del aeródromo, el tren de aterrizaje debería estar liberado, no retraído. Las reglas de Airbus en general estipulan el aterrizaje en superficie de tierra, no preparada solo con liberación del tren de aterrizaje. En resumen, literalmente todo habla a favor de soltar el tren de aterrizaje. Sin embargo, numerosas investigaciones sobre lo sucedido nunca han podido dar una respuesta definitiva sobre si los pilotos realmente tomaron o no la decisión equivocada, excepto por supuesto que salvaron a más de 200 personas. Nadie tiene ninguna duda al respecto. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. La tripulación simplemente no podía saber qué zanjas y agujeros había en ese campo. Si el tren de aterrizaje se hubiera soltado y el puntal hubiera chocado contra algún obstáculo a una velocidad tremenda, se habría dañado. En ese caso, el avión podría haber girado o incluso volcado, y los depósitos de combustible, te recuerdo, estaban llenos. En resumen, en una situación así, la solución no parece obvia, sino correcta. Y el comandante y el copiloto del avión recibieron más tarde los títulos de héroes de Rusia. Al fin y al cabo, se lo merecían. Lo que tienen en común estas situaciones es que los pilotos tomaron decisiones sin la ayuda de los controladores aéreos. Al Boeing 757 de Islander le ocurrió algo más. Fue el 28 de octubre de 2019, en el aeropuerto islandés de Keflavik. El avión despegó y aterrizó en una pista cerrada y muy transitada. ¿Te imaginas qué podría pasar? En un principio, los pilotos recibieron la orden de permanecer a 1800 metros, pero el avión tenía demasiado poco combustible, por lo que la tripulación decidió aterrizar. Los despachadores se opusieron rotundamente, pero eso no detuvo a los pilotos. El avión se declaró en emergencia y aterrizó en una pista cerrada, que seguía ocupada por el avión de negocios y los equipos de rescate. A pesar de ello, el aparato consiguió aterrizar y rodar sin incidentes, en absoluto. Pero si los pilotos hubieran esperado como se les dijo, al aterrizar les habría quedado poco más de 0,4 toneladas de combustible. Eso habría sido lo justo o no lo suficiente, y entonces la situación podría haber acabado realmente en víctimas.
Además de aterrizar sin permiso de los controladores aéreos, también se producen salidas sin permiso. El 15 de agosto de 2021, el vuelo 6252 aterrizó en el aeropuerto de Kabul, Afganistán. Al principio todo parecía normal y varios carriles funcionaban con normalidad. Pero cuando el avión estaba listo para salir en su siguiente vuelo a Islamabad para llevar a 170 personas, incluidos diplomáticos, a Pakistán, los controladores aéreos dejaron de responder de repente. El piloto solicitó información a su compañía aérea y se enteró de que Kabul había sido invadida. Se desató el caos en el aeropuerto. El piloto tuvo que tomar una decisión que iba en contra no solo de todas las instrucciones y listas de comprobación, sino también de las normas internacionales. No se debe abandonar el aeropuerto sin permiso de los controladores aéreos, pero el piloto sospechaba que el avión sería secuestrado y la tripulación y los pasajeros tomados como rehenes. Al final puso el avión en el aire y desde allí se puso en contacto con controladores aéreos de otras ciudades y pudo poner a la gente a salvo. Poco después quedó claro que la decisión era la única acertada, ya que en el aeropuerto reinaba un caos descontrolado y era imposible abandonarlo de acuerdo con todas las normas. Posteriormente, el presidente de Pakistán entregó al piloto la medalla de oro presidencial y la tripulación fue elogiada por el heroico rescate de sus compatriotas. En general, los pilotos que aterrizan o salen de un aeropuerto están obligados a orientarse por lo que les dicen los controladores aéreos. El problema es que no se puede estar seguro al 100% de la corrección de las instrucciones cuando el factor humano está siempre presente. Así, la torre de control del Aeropuerto Internacional Francisco Sá Carneiro de Oporto autorizó el 26 de junio de 2021 el aterrizaje de un avión de Ryanair en una pista ocupada. En serio, todavía había otro avión en la pista. Y fue el piloto quien alertó al controlador aéreo de que el espacio estaba ocupado. Además, el piloto tuvo que interrumpir bruscamente todos los procedimientos necesarios para el aterrizaje. En este caso actuó más por instrucción que quienes regulaban las acciones del piloto desde tierra, porque las autorizaciones de las torres de control para aterrizar o despegar aviones solo deben darse cuando la pista está completamente despejada. De lo contrario, no se puede evitar una colisión, y si el piloto hubiera hecho caso irreflexivamente al despachador, podría haberse producido una catástrofe con cientos de víctimas humanas. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en este aeropuerto. En abril de 2021, se permitió que un vehículo se saliera de la pista mientras despegaba un avión, y aunque esto se considera un incidente muy grave, aparentemente el personal de despacho no cambió. La buena noticia es que, tras la publicación del informe final de la investigación, en diciembre de 2022, se han puesto en marcha medidas internas para minimizar el riesgo de que se repitan los errores que causaron los incidentes. Pero no pasa nada cuando el piloto tiene que enfrentarse al protocolo, a las listas de comprobación e incluso a los despachadores. Pero, ¿y si toma una decisión con la que no está de acuerdo otro piloto, incluso uno de mayor rango? Una infracción así salvó una vez 116 vidas. 8 de marzo de 2017, un MD-83 de Ameristar Air Cargo rodó 300 metros más allá del final de la pista antes de poder despegar. Y vale que habría salido rodando sin más, pero la nave se dirigía al despegue y alcanzó la velocidad V1. Se trata de un término puramente aeronáutico. Existen muchas denominaciones similares. En términos sencillos, V1 es la velocidad a partir de la cual ya no se debe interrumpir el despegue. Cuando un avión alcanza esta velocidad, ya no es posible una parada inofensiva. Se cree que si se intenta hacerlo, está garantizado que el avión sufrirá daños y las personas a bordo también. Así que, aunque falle un motor o se produzca otro problema a esa velocidad, el despegue seguirá adelante porque esas son las normas. Sin embargo, a pesar de todos los protocolos posibles, el piloto decidió abortar el despegue a pesar de que el copiloto no estaba de acuerdo. No podía saber lo que sentía el capitán. El avión simplemente no quería subir. El volante parecía pesado, como si hubiera una pila de ladrillos en el morro. Y entonces el primer piloto hizo exactamente lo que a los pilotos se les enseña a evitar. Solo más tarde se supo exactamente lo que había pasado. Ese día hacía mucho viento, y el timón derecho había fallado a causa del viento. Teóricamente las ráfagas no eran lo suficientemente graves como para comprobar antes del despegue si algo se había atascado a causa de ellas, y nadie lo había comprobado. Y piénsalo, si el piloto hubiera hecho lo que tenía que hacer según las normas y hubiera decidido despegar, habría estado al timón de un avión que no se podía controlar. Como resultado, no solo las personas a bordo, sino también en tierra, podrían haber muerto, porque habría sido imposible aterrizar una nave así. Pero el piloto, por algún milagro, fue en contra de su entrenamiento y de todo lo que sabía. Fue la decisión correcta. El tren de aterrizaje se desplomó cuando el avión atravesó una valla de malla, cruzó una carretera del aeropuerto y pasó por encima de una pequeña zanja. A continuación se detuvo sobre su parte inferior y se inclinó, y los pasajeros fueron bajados al suelo por pasarelas y alas hinchables. Durante la evacuación, solo una persona sufrió un corte en la pierna y el resto resultó ileso.
Así es como romper las reglas salva vidas, literalmente. Y luego las reglas se reescriben. Y ya otros pilotos, al encontrarse en una situación inesperada segundos antes del accidente, pueden volver a romperlas para hacerlo imposible. No olvides señalar las inexactitudes del vídeo y lo más importante, dale like. Lo has hecho, ¿verdad? ¡Hasta luego!